Maiteirory Baisha Yaheshamita Ñanerendiaporãko Árapeguá. Ñepyrũnaite ñambiesarekóta peteĩ ta'ãngaryrýire YouTube rupive ha upéi ñambohovái mba'éguipa oñe'ẽ. Primeramente vamos a mirar un video a través del enlace de YouTube y después respondemos algunas preguntas. Upéi jahata ñanearandukápe hína togue Poparundype, página 54 de nuestro libro. Pepe Yarekóina Peicha. Tembiapona. Ahí estaba Rera. Escribo el nombre de mi ciudad o mi comunidad. Mocoinjape, pues llama. Ahí Mombeu Taba Rera Paraguay Peguá. Escribo nombres de ciudades de mi país. Otros nombres de otras ciudades. Upeyajatambue Towebe. La siguiente página. 6. Amojenda con Añeteba Ara Oipuru Barupi. Clasifico estos verbos por el tiempo en que se usa. Apeyarecojina. Ñeteba Cuera, Apeyareco Ara Cuera. Acá tenemos los verbos y acá tenemos los tiempos. Ayepa. Apei Ahendukuri Aitota Pokese Yahata Ña Sembota Amba Apoba Ekwe y Poshira Oweru Vaina Ayakomi Yahai Okoro Halhu Okaruana. Pues ya no ya le estos son los verbos. Vamos a ordenar según su tiempo. Arangagua, tiempo presente. Upeigua sería futuro y Bougegua pretérito. Upeigei, ni me saca. De cuaja ni me saca. Apella de cojina, pues ya Arangagua, tiempo presente. Eo y Cobaco anga. Son lo que ocurre en la actualidad en tiempo presente. Y Katu Loipurui Ñekui Ararejewa. Puede ser que no utilice partículas de tiempo, por ejemplo, a que no hace falta colocarle ninguna partícula de tiempo. Pero hay palabras que sí necesitan partículas de tiempo. Por ejemplo, hoy Purukua Ñekui Aina. Ayer, ¿a qué Aina? Estoy durmiendo, ¿verdad? Uporaja Aina. Ina. Hajikoni Abei. Hoy Purukua Ñeku Hikoni, ¿verdad? También se utiliza entonces para expresar en tiempo presente, que es algo que suele hacer siempre, que está haciendo siempre. Upei, Hara Upeiwa, tiempo futuro. Lleva, son lo que todavía no está ocurriendo. Oweraha, Ñekui, partícula, Upeiwa, partícula sufixa, ¿verdad? Ta, vaina, ara, ne, pota, bota. Estas son entonces las partículas utilizadas para expresar que está en tiempo futuro. Haarambo bewa owera hañe kui upeigua kuri ni baikue acuera e. Son las partículas sufijas que llevan los verbos en tiempo pretérito. Upeya hambueto hueve ya le cotendía por una opesa. Se yape. Amungurusu ni te vacuera oye yeru debate. Completo con los verbos en tiempo sugerido. Allí vamos a colocar tuti en tiempo presente. A ver, ya por pues nos vamos a conjugar. Se hay tuti, dere tuti, hae tuti, lleva. Acá en pretérito, lleva tesa. Se hajeshakuri, dere heshakuri, ñandilla heshakuri. Upe igual en futuro, moñeje. Sea moñeje, dere moñeje, ñandilla moñeje. Vamos a utilizar. Upe, hei ape. Ahai haipuru ponañeku ararejewa. Redacto y uso correctamente las partículas de tiempo. Lleva. Umimba e ayakoma bubewa. Son las alusiones que ya he realizado. Después en tiempo presente. Umimba e ayakoba goanga. Son lo que estoy realizando en este momento. Umimba e ayakotaba. Son las acciones que voy a realizar en el futuro. Bueno, allí purupuna ahí fuera. Upeyan vuelto huepe, ya huerecojina, no coin ni de pote. Abeja evejina, con el yuca una nueva alborada era pequeña, ambueva, taba, aregua. Nueva alborada, aregua, ambueva, jina, taba. Ambos son una comunidad, una ciudad.
que vamos a leer, que van a leer y analizar, ¿verdad? Esta poesía, ¿verdad? ¿Qué dicen ahí? Aupeña de ñamumbe uta, ñamumbe uja ngajaita, se recoja, a esa ukaipu y pepeñe de teba, ja, bae, arapa, ¿verdad? Entonces, también voy a describir a mi ciudad, ¿verdad? Voy a describir, voy a realizar una descripción utilizando correctamente los verbos en tiempo, ya sea en tiempo presente, pretérito y futuro. A bebeña nera y apo,